Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta séptima parte del libro de Víctor Frank y continuamos con la página 122. En realidad, algunas de las personas que hoy en día visitan el psiquiatra en tiempos pasados habrían visitado a un pastor o a un sacerdote o a un rabino, pero ahora rechazan ir a un sacerdote, de manera que el médico se ve forzado a lo que yo llamaría el ministerio médico. Es una es un ministerio ocupado no solo por neurólogos o psiquiatras, sino también por todos aquellos que ejercen la medicina. El cirujano, por ejemplo, debe de llevar a cabo sus funciones cuando se enfrenta a casos inoperables o a aquellos en los que ha de mutilar por amputación. De igual modo, el ortopedista se enfrenta al problema del ministerio médico cuando trata con lisiados. Finalmente también el dermatólogo que trata a pacientes desfigurados. El médico que se ocupa de incurable y genealólogo que visita a estériles participan de este mismo ministerio. No solo han aumentado las neurosis, sino que tampoco lo han hecho la psicosis en el transcurso del tiempo, permaneciendo igualmente constantes. Aquí también ha habido cambios de aspecto, síntomas distintos. Quisiera ilustrar lo dicho con el estado conocido como depresión enmascarada. Hace solo una generación la máscara consistía en escrúpulos obsesivos. Esto, esto es sentimientos de culpa y de autorreproche. En la actualidad, en cambio, en su sintomatología dominan las quejas hipocondríacas. Bien, una condición depresiva se corresponde a veces con ideas de delirio. Es interesante observar que los contenidos de estos delirios han cambiado en el transcurso de las últimas décadas. Nos queda la impresión de que las ideas delirantes de nuestros pacientes se configuran de acuerdo con el espíritu de la época y cambian a su paso, como si el espíritu de la época dejara de sentir directamente en las profundidades de la vida mental del psicótico. Por eso Kranz en Magunacia y von Orry en Suiza fueron capaces de mostrar que las ideas delirantes actuales están menos dominadas por un sentimiento de culpa, la culpa del hombre ante Dios, y más por preocupaciones sobre el cuerpo, la salud física y la capacidad de trabajo que antes. Observamos una y otra vez que el delirio del pecado se reemplaza por el temor de la enfermedad o de la pobreza. Al paciente de nuestros días le preocupa menos el estado de su moral que el de sus finanzas. Después de echar una mirada a las estadísticas de la neurosis y de la psicosis, vayamos a las del suicidio. Veamos aquí que las cifras cambian verdaderamente con el transcurso del tiempo, pero no tanto como piensa el profano, pues es un hecho empírico bien conocido que en tiempos de guerras y de crisis el número de suicidios disminuye. Si se me pide una explicación, citaré lo que en una ocasión me dijo un arquitecto. La mejor manera de apoyar y reforzar una estructura deteriorada es el peso que soporta. De hecho, las tensiones y los pesos mentales y somáticos, lo que en la medicina moderna se conoce como el nombre de estrés, no son en modo alguno siempre y ni necesariamente patógenos o productores de enfermedades. Sabemos por nuestra experiencia con neuróticos que el alivio del estrés es por lo menos potencialmente tan patógeno como la imposición del estrés. Exprisioneros de guerra, antiguos residentes de campo de concentración y refugiados, todos tuvieron que luchar con un enorme sufrimiento. Con todo, presionados por la fuerza de las circunstancias, se vieron obligados, pero
fueron capaces de ello, a hacer lo mejor posible, a dar lo mejor de sí mismos. Esta gente se encontraron en grave peligro desde el punto de vista de la higiene mental, tan pronto como se les eliminó su estrés por el súbito alivio en relación con esto. Me acuerdo siempre de la enfermedad llamada la enfermedad del buzo, que aflige a los buceadores que ascienden con demasiada rapidez a la superficie desde zonas de mayor precisión. Volvamos al hecho de que la incidencia de neurosis, por lo menos en el sentido clínico actual del término, no ha aumentado. Esto quiero decir que las neurosis clínicas no se han convertido para nada en colectivas y no amenazan en guiarse a la humanidad en su conjunto, pero podemos también decirlo de un modo más cauto. Significa que lo que podemos llamar justificadamente neurosis colectivas no es necesariamente el equivalente de un estado neurótico en el sentido clínico más restringido del término. Hechas estas limitaciones, pasemos a aquellos rasgos del carácter del hombre contemporáneo que puede compararse a neurosis semejantes a neurosis. Pues bien, la neurosis colectiva de nuestro tiempo muestra, de acuerdo con mi experiencia, cuatro síntomas principales. 1. Una actitud efímera ante la vida. En la última guerra el hombre aprendió por necesidad a vivir de un día para otro. Nunca sabía si habría de ver el nuevo día. Después de la guerra esta actitud ha dado entre nosotros y parece estar justificada por el temor a la bomba atómica. La gente parece agarrarse a una forma de sentir y cuyo eslogan es Amo la bomba atomic y se han abandonado la idea de planificar para el futuro o de organizar sus vidas en torno a un propósito definido. El hombre vive hoy en día de un modo provisional, vive al día y no es consciente de lo que con ello se pierde, y no es consciente de cuánta razón tenía Bismarck al decir, en la vida nos pasa lo mismo que cuando vamos al dentista. Siempre creemos que lo real todavía tiene que venir cuando en verdad ya ha venido. Tornemos con modelos algunos de las personas del campo de concentración. Para Rabbi Jonas, para el doctor Fleischmann y para la doctora Wolf, ni siquiera la vida en el campo era provisional. Nunca lo vieron como un simple episodio. Para ellos era más bien la prueba confirmadora que se convirtió en el punto álgido de su existencia. Otro síntoma es la actitud fatalista ante la vida. El efímero dice, no hay necesidad alguna de planificar mi vida, porque de todas maneras cualquier día va a explotar la bomba atómica. El fatalista dice, es que ni tan solo es posible planificar. Tiene a considerarse un juguete de las circunstancias externas o de los condicionantes internos, y por consiguiente, va cambiando de acuerdo con ello. Pero él mismo también cambia, poniendo la culpa sobre esto o sobre aquello de acuerdo con las teorías del nihilismo contemporáneo. El nihilismo ha levantado un espejo distorsionador con una imagen distorsionada ante sus ojos, de acuerdo con la cual el hombre entiende que es un mecanismo psíquico o simplemente un producto del entorno económico. Llamo a esta especie de nihilismo homonuclismo, pues el hombre se interpreta mal a sí mismo, como si fuera un producto del entorno, o solo teniendo en cuenta su constitución psicofísica. Este último punto de vista recibe bastante apoyo en la interpretación popular del psicoanálisis, el cual parece suministrar una buena cantidad de argumentos a favor del fatalismo. Una psicología profunda que se ve que se imponga como tarea principal, precisamente desmascarar. Va muy bien para la tendencia del neurótico a la devaluación. Al mismo tiempo no podemos dejar
en el olvido de los hechos, señalando por el conocimiento analista Carl Stern, cuando decía: por desgracia, la filosofía reductiva es la parte más aclamada del pensamiento psicoanalítico. Armoniza excelentemente con aquella típica mediocridad, pequeña burguesa, que se asocia al desprecio por todo lo espiritual, bien, al desprecio por todo cuanto pertenece al espíritu y a la religión en particular. Llega con suma facilidad el neurótico promedio, con ayuda de un psicoanálisis mal entendido, con todos los respetos debidos al genio de Sigmund Freud y a sus logros pioneros. No debemos cerrar los ojos ante el hecho de que Freud mismo fue una criatura de su tiempo, para nada independiente del espíritu de su época. Las ideas sobre la religión en cuanto a ilusión o neurosis obsesiva y sobre Dios en cuanto a imagen paterna no eran sino una expresión de este espíritu. Pero incluso hoy día, transcurridas ya varias décadas, no debe desestimarse el peligro del que nos advierte Carl Stern. Con todo, tampoco era Freud el tipo de hombre que menosprecia todo lo que fuera espiritual y moral. ¿No decía acaso que el hombre era no solo más inmoral de, de lo que él mismo creía a menudo, sino también mucho más moral de lo que él creía? Me gustaría completar esta fórmula añadiendo que el hombre es a menudo mucho más religioso de lo que él sospecha. No quisiera excluir de esta regla ni siquiera al mismo Freud. En última instancia fue él quien en cierta ocasión se refirió a nuestro Dios Logos. Hasta los mismos psicoanalistas sienten ahora que algo podríamos llamar, en alusión al título del libro de Freud, el malestar de la cultura. El malestar en la popularidad, el vocábulo complejo se ha convertido en santo y seña de nuestros días. Los psicoanalistas norteamericanos se lamentan ya de las denominadas asociaciones libres. En última instancia, parte de la técnica fundamental del psicoanálisis no ha sido durante mucho tiempo verdaderamente libres. Los pacientes llegan a saber demasiado acerca del psicoanálisis, incluso antes de iniciar el tratamiento, y ni siquiera es de fiar. Ya la interpretación de los sueños de los pacientes también se ha dado un sesgo a los sueños de modo que sean bien recibidos por el psiquiatra y encajan bien con su tipo de interpretación. A eso dicen eminentes psicoanalistas, de modo que hemos llegado a una situación tal como, sí, tal como el conocimiento psicoanalista de Emily Guttell, editor de la American Journal of Psychotherapy, en la que los pacientes freudianos sueñan siempre complejos de Edipo y los pacientes alderianos conflictos de poder, mientras que los pacientes junguianos llenan sus sueños de arquetipos. Tras esta breve reflexión sobre la psicoterapia en general y el psicoanálisis en particular, volvamos de nuevo a los rasgos del carácter neurótico colectivo del hombre contemporáneo y lleguemos al tercero de los cuartos síntomas: el pensamiento conformista o colectivista. Se muestra este rasgo cuando el hombre medio desea pasar por su vida tan desapercibido como lo es posible, prefiriendo permanecer sumergido en la masa. Evidentemente, no debemos pasar por alta la diferencia esencial entre masa y comunidad. Es, es esta una comunidad. Necesita personalidades para ser una comunidad real. Una personalidad necesita a su vez de la comunidad como esfera propia de su actividad. La masa es distinta. La personalidad individual perturba a la masa, de modo que ésta suprime la libertad del individuo y rebaja el nivel de la personalidad.
Cuarta, el hombre conformista o colectivista niega su propia personalidad. El neurótico que sufre del cuarto síntoma, el fantismo, niega la personalidad de los demás. Ninguna opinión excepto la suya puede esperar ser atendida. Con todo en realidad de verdad. El fanático carece de verdadera opinión propia y simplemente expresa una opinión pública que, por así decir, le posee. El fanatismo politiza cada vez más a los hombres, mientras que en realidad debería más bien humanizarse la política. No debemos ocultar el hecho de que los dos primeros síntomas, es decir, la actitud efímera y el fatalismo, parecen a mi entender estar más extendidos por el mundo occidental, mientras que los dos últimos, a saber, el pensamiento conformista y colectivista y el fatismo, prevalecen en el mundo oriental. ¿Hasta qué punto están extendidos estos rasgos neuróticos colectivos en nuestros contemporáneos? Pedí a alguno de mis colaboradores que hicieran una prueba a pacientes que parecieran estar mentalmente sanos, por lo menos en el sentido clínico, y que se hubieran tratado en mi clínica solo por dolencias de tipo orgánico neurológico. Se les entregó cuatro preguntas para averiguar hasta qué punto mostraban aquellos pacientes alguno de los cuatro síntomas mencionados. La primera pregunta dirigida a la actitud efímera era: ¿considera usted que vale la pena hacer cosas habida cuenta de que en definitiva es posible que acabemos todos un día eliminados por la bomba atómica? La segunda pregunta dirigida al fatalismo se, se formuló de la siguiente manera: ¿cree usted que el hombre es producto y juguete de fuerzas y de poderes internos y externos? La tercera pregunta, que quería desenmascarar la tendencia a un pensamiento conformista o colectivista, era: ¿cree que es mejor pasar desapercibido? Y finalmente la cuarta era una pregunta a la verdad tramposa: ¿cree usted que alguien que tenga las mejores intenciones para con su prójimo puede estar justificado en usar cualquier medio que considera apropiado para conseguir su propósito? De hecho, la diferencia entre política fanática y humanidad es esta: que el fanático cree que el fin justifica los medios, mientras que sabemos que hay medios que profanan hasta el más sagrado de los fines. Pues bien, de todas las personas vistas, solo una parecía estar libre de todos los síntomas de neurosis colectiva. El 50 de ellas desplegaba tres de los cuatro síntomas. Si no todos ellos, he hablado de estos temas y de otros parecidos en América del Norte y en Sudamérica. En todas partes se me ha preguntado si creía que este estado de cosas era algo restringido a solo Europa. Solía improvisar la siguiente respuesta: es posible que los europeos estén más expuestos al peligro de estos rasgos de neurosis colectivas, pero el peligro en sí mismo, y se trata de peligro del nihilismo, es de tipo global. Y de hecho, puede mostrarse que los cuatro síntomas provienen del miedo y de la huida de la libertad y de la responsabilidad. Pero libertad y responsabilidad juntas hacen del hombre un ser espiritual. El nihilismo, en mi opinión, debería definirse como el hecho de estar aburrido y cansado de espíritu. Como esta ola mundial de nihilismo ha avanzado cada vez más con mayor fuerza, Europa constituye, por así decir, una estación sismográfica que registra a un estado inicial, el terremoto espiritual que se va echando encima. Quizás el europeo sea más sensible a los vapores empozonados que emanan del nihilismo en su misma dirección. Esperemos también que esto por ello capacitado a producir el antídoto mientras que haya todavía tiempo.
Acabo de referirme al nihilismo. En este sentido, desearía señalar que el nihilismo no es aquella filosofía que dice que solo la nada existe, nil, y que por tanto no hay ser. El nihilismo es esa actitud hacia la vida que dice que el ser y sobre todo la propia existencia carecen de sentido. Pero aparte de este nihilismo teórico y académico, hay también un nihilismo práctico, por así decir, el nihilismo vivido. Hay gente, y esto es hoy en día mucho más manifiesto que nunca, que es incapaz de ver sentido en su existencia y por tanto piensa que no tienen valor alguno. En lo más profundo, en mi opinión, el hombre no lo domina ni la voluntad, ni el placer, ni la voluntad de poder, sino lo que yo llamo la voluntad del sentido. Su esfuerzo y su lucha profundamente arraigados por un sentido último y elevados de su existencia. Esta voluntad de sentido puede frustrarse. Llamo a esta situación frustración existencial y la contrapongo a la frustración sexual, tan a menudo indiscriminada como etióloga de las neurosis. Cada época tiene sus neurosis y cada época necesita su propia psicoterapia. La frustración existencial desempeña hoy en día, a mi entender, un gran papel en la formación de neurosis, tal como anteriormente hizo la sexual. Una neurosis nógena, esto es aquella cuyas raíces no son complejos y traumas psicológicos, sino problemas espirituales, conflictos morales y crisis existenciales. Requieren calidad de neurosis espiritualmente enraizadas. Una psicoterapia centrada en el espíritu es la psicoterapia que yo denomino la logoterapia, en contraposición a la psicoterapia más restringida del término. Sin embargo, la logoterapia resulta también indicada en numerosos casos neuróticos, cuyo origen no es nógeno, sino psicógeno. Adler nos ha hecho versados en la parte importante que desempeña lo que él llamó sentimiento de inferioridad en la formación de las neurosis. A mí me parece que en la actualidad hay otras cosas que desempeñan por lo menos una función igualmente importante, el sentimiento de que la vida ya no tiene ningún sentido. Lo que amenaza al hombre contemporáneo es la supuesta falta de sentido en su vida, o tal como yo la llamo, el vacío existencial interior. Y cuando se abre este vacío existencial, cuando el vacío con tanta frecuencia latente para ser manifiesto, cuando se está aburrido, y así entendemos ahora el verdadero sentido de las palabras de Chopin, cuando decía que la humanidad estaba al parecer obligada a fluctuar eternamente entre los dos extremos del deseo y del aburrimiento. De hecho, el aburrimiento no está dado en la actualidad y ciertamente no los da a nosotros los psiquiatras, más problemas por solucionar que el deseo incluido, el deseo llamado sexual. Este problema de aburrimiento va convirtiéndose cada vez más en un tópico, pues la segunda revolución industrial, tal como se llama a la automatización, provocará probablemente un enorme aumento de horas de ocio para cada trabajador medio y no sabremos qué hacer con tanto tiempo libre. Por mi parte, puedo ver otros peligros nacidos de la automatización. Puede llegar el día en que la misma comprensión de que el hombre tiene de sí mismo quede influida y corra peligro. Puede pasar que el hombre se interprete mal a sí mismo, comparándose a una máquina pensante y calculadora, mientras se entiende como criatura hecha a imagen de su creador. Dios luego llegó a la edad de la máquina y comenzó a verse como un creador, a imagen de su creación, la máquina, como decía el Marietti. Y ahora nos vemos directamente inmersos en la edad de la máquina, que piensa y calcula. En 1954, un psiquiatra suizo escribía en él: la computadora electrónica difiere de la mente humana solo en cuanto funciona comparativamente la mar de bien, cosa que por desgracia
no podemos decir de la mente humana. Aquí está latente peligro de un nuevo homunculismo, el peligro de que el hombre una vez más se entienda e interprete mal simplemente como un nada más que, de acuerdo con los tres grandes homunculismo, biologicismo, psicologismo y sociologismo. El hombre no es nada más que un autómata con reflejos, unas pulsiones, un mecanismo psíquico o simplemente un producto del entorno económico. Solo esto se le deja al hombre a quien el salmista llamó a Pablo Minor Analgis. Situándolo de este modo un poco por debajo de los ángeles, se ha vaciado la esencia humana. No deberíamos olvidar que el homunculismo puede hacer historia, en realidad ya la ha hecho. Debemos recordar simplemente que manera en la historia reciente de la concepción del hombre, en cuanto nada más el producto de la herencia y el ambiente, o como se dijo entonces, sangre y tierra, nos llevó a todos desastres históricos. En todo caso, yo lo considero un camino directo que lleva desde la imagen de homunculista de hombre a las cámaras de gas de Auschwitz, Treblinka y Majdanek. La corrupción de la imagen del hombre por la automatización es todavía un peligro lejano, pero en última instancia es tarea nuestra como médicos no solo reconocer en enfermedades siempre que sea posible y tratarlas siempre que sea necesario, incluidas las enfermedades de la mente y hasta las enfermedades del espíritu de nuestro tiempo, sino también prevenirlas siempre que sea posible. Por consiguiente, debemos procurar que nuestras voces se alcancen advirtiendo de ello. Decía antes que la frustración existencial, la falta de reconocer un sentido en la existencia, que es lo único que hace la vida sea digna de ser vivida, puede dar origen a neurosis. Pues bien, he descrito lo que llamo yo neurosis del desempleo. En años recientes se ha manifestado de forma cada vez más urgente otro tipo de frustración existencial, la crisis psicológica de la jubilación. De ella tendrá que tratar la psicoontología de la genopsiquiatría. Es de vital importancia orientar la vida hacia una meta cuando ya no está presente la tarea profesional. Han de buscarse otras tareas vitales y por tanto deben desearse, en mi opinión, la primera y más importante protección de la psicohigiene es estimular la voluntad de sentido en el hombre, ofreciéndole posibilidades de sentido. Nada ayuda tanto al hombre a sobrevivir y a mantenerse sano como el reconocimiento de una tarea vital. Así entendemos la sabiduría que encierran las palabras de Harney Cushing, tal como la cita de Percival y Valley. La única manera de alargar la vida es de tener siempre una tarea que hacer. Por mi parte, nunca he visto una montaña tan grande de libros que esperaban ser leídas como las que habían sobre la mesa de un profesor bienes de psiquiatría de 90 años, Joseph Burns, cuya teoría la esquizofrenia hace unas décadas contribuyó tanto a la investigación de este campo. La crisis espiritual de la jubilación constituye, por así decir, una neurosis de desempleo permanente, pero hay también otras neurosis periódicas de este tipo. La dominical, una depresión que aflige a las personas que toman conciencia de la falta de contenido de sus vidas. El vacío existencial, cuando el fragor de la semana de trabajo se detiene en domingo y el vacío interior se pone entonces de manifiesto. Por lo común, claro está, la frustración existencial no es manifiesta, sino latente y enmascarada, y ya sabemos las diversas máscaras con que se arropa. En la enfermedad del ejecutivo, la voluntad de sentido frustrado queda vicariamente compensada por la voluntad de poder.
El trabajo profesional al que se arroja el ejecutivo ca- con tan maníaco entusiasmo parece ser solo, parece solo ser un fin en sí mismo. En realidad es un medio para un fin, el quedar aturdido, lo que los antiguos escolásticos solían llamar horror vacuo existe no solo en el campo de la física, sino también en el de la psicología. El hombre teme su propio vacío interior, el vacío existencial, y se precipita hacia el trabajo o hacia el placer. En lugar de su frustrada voluntad de sentido, lo ocupa la voluntad de poder, aunque sea solo el poder económico, es decir, la más primitiva forma de voluntad de poder, la voluntad de dinero. Las cosas transcurren de distinta forma en lo que se denomina la enfermedad de la mujer del ejecutivo. Mientras que el ejecutivo tiene mucho trabajo que hacer y por consiguiente poco tiempo para tomarse un respiro o encontrarse consigo mismo, las esposas de muchos ejecutivos tienen poco que hacer y por consiguiente disponen de más tiempo del que precisan para hacer algo y sobre todo de más tiempo que el que entiende que han de dedicarse a sí mismas. También ellas buscan aturdirse cuando se enfrentan a la frustración existencial, solo que lo hacen drogándose, incluso literalmente con la ayuda de alcohol, sustituyen la manía del trabajo de sus maridos con la dipsomanía, huyen de su vacío interior hacia la fiesta social, los cotilleos o la partida de bridge. Su voluntad de sentido frustrada se compensa así, no con la voluntad de poder, como en el caso de sus maridos, sino con la voluntad de placer. Este placer puede ser evidentemente también sexual. A menudo observamos que la frustración existencial puede llevar a la compensación sexual. Es aparente frustración sexual oculta un fondo real de frustración existencial. La libido sexual se desenfrena con el vacío existencial. Además de la manía del trabajo, la disposomanía, la manía del cutilleo y la manía del juego. Hay otra posibilidad de escapar del vacío interno y de la frustración existencial, la chifladura de la velocidad. Y aquí quiero aclarar un malentendido, muy malentendido. El ritmo que ha tomado nuestra época, hecho posible, pero no producido necesariamente por el progreso técnico, es causa única de enfermedades en plano físico. Es sabido en las últimas décadas ha fallecido debido a enfermedades infecciosas mucha menos gente que en periodos anteriores, pero este déficit de mortalidad se compensa generosamente con los accidentes fatales de carretera. En cambio, en el plano psicológico la posición es diferente. La velocidad de nuestros tiempos no produce en modo alguno tantas enfermedades, como a menudo se supone. Al contrario, pienso que el ritmo, la prisa de nuestra época es más bien un intento más bien vano de remediarnos la frustración existencial. Cuanto más incapaz es un hombre de descubrir una meta para su vida, tanto más acelera el ritmo de su vida, contempla el intento de ahogar el vacío existencial, con el ruido de la máquina como la vis ergo, de la motorización que aumenta con tanta rapidez. No solo el sentimiento de falta de sentido, sino también el sentimiento de la más banal aceptación del término puede compensarse con la motorización. ¿Acaso no nos recuerda la conducta de tantos aficionados al motor, lo que los psicólogos denominan conducta animal dirigida a impresionar? Comparamos a menudo un vehículo para compensar un sentimiento de inferioridad. Los sociólogos llaman a esto consumo por prestigio. Sé de un paciente, un gran industrial que presentaba el clásico cuadro de la enfermedad del ejecutivo. Estaba tan dominada toda su vida por un único deseo que trabajaba en exceso y se arruinó la salud. Poseía un aeroplano deportivo, pero no le satisfacía. Quería tener un jet. A todas luces,
Su vacío existencial era tan grande que solo podía llenarlo la velocidad supersónica. Hemos hablado del peligro que para la higiene psíquica del hombre representa en la actualidad un nihilismo vivido y una imagen homúncula del hombre. Pues bien, la psicoterapia será capaz de evitar este peligro solo si puede ella misma mantenerse libre de una imagen homunculista del hombre. Pero sería homunculista y nada más una criatura del hombre, en la medida en que crea que el hombre no es nada más que un ser llevado por las pulsiones, o solo satisface los reclamos colectivos de ellos y del superyo por compromiso. Al hombre no lo llevan las pulsiones, el hombre decide, el hombre es libre, pero preferimos hablar de responsabilidad en vez de libertad. La responsabilidad implica algo acerca de lo cual respondemos, a saber, la realización de tareas y exigencias concretas y personales. La realización de este sentido único e individual que cada uno de nosotros tiene que llevar a cabo. Por consiguiente, considero un error hablar de autocumplimiento y autorrealización. Solo en la medida en que el hombre cumple determinadas tareas en el mundo que le rodea, puede realizarse a sí mismo. Condiciones similares prevalecen con relación a la voluntad de placer. Ha de ha de fracasar porque se contradice y hasta se opone a sí misma. Podemos ver esto mil veces en las neurosis sexuales. Cuanto más se esfuerza el hombre por conseguir placer, menos placer consigue, y viceversa. Cuanto más procura el hombre evitar el dolor o el sufrimiento, tanto más se sumerge en sufrimiento añadido. Hemos visto que existe no solo una voluntad de placer y una voluntad de poder, sino también una voluntad de sentido. Veamos ahora más. Tenemos la posibilidad no solo de dar sentido a nuestra vida por medio de los actos creativos, y más allá de esto, mediante la experiencia de la verdad y la belleza, y la bondad de la naturaleza y de la cultura de los seres humanos, en su singularidad e individualidad, y del amor. Tenemos no solo la posibilidad de llevar una vida llena de sentido mediante la creación y el amor, sino también mediante el sufrimiento. Si ya no podemos cambiar nuestro destino mediante la acción, lo que importa es la actitud correcta ante el mismo. Cuando ya no podemos controlar nuestro destino para reformularlo, debemos de ser capaces de aceptarlo. Para la configuración creadora de nuestro destino, debemos de tener coraje para sufrir como toca cuando nos enfrentamos a un destino inevitable e inmutable. Necesitamos humildad, incluso aquel que se encuentra en la más profunda angustia, angustia en la que ni la actividad ni la creatividad pueden dar valor alguno a la vida, ni la experiencia darle sentido. Puede todavía dar sentido a su vida según el modo y manera como se enfrenta a su destino, como acepta el sufrimiento. Precisamente así se le da una última oportunidad de realizar valores. Por ello, la vida tiene sentido hasta el último suspiro, la posibilidad de realizar lo que he denominado valores actitud, por la actitud en que nos enfrentamos al sufrimiento, está presente hasta el último momento. Entendemos así la sabiduría de las palabras de Goethe cuando dijo, no hay situación alguna que no pueda ser embolecida mediante la acción o el sufrimiento. Pero deberíamos añadir que la manera adecuada de sufrir en sí misma una proeza, me atrevería a decir, el logro más grande concedido al hombre. Con todo el sentido de la existencia humana, está amenazada no solo por el sufrimiento, sino también
por la culpa y por la muerte. Aquello que causa la culpa, aquello de que nos sentimos responsables, esto ya no puede cambiarse. Pero la culpa en sí puede redimirse. Y aquí de nuevo, todo depende de la actitud ante nosotros mismos, de un verdadero arrepentimiento. No me refiero a los casos en que el daño causado puede ser reparado por la expiación. ¿Y qué decir de la muerte? ¿No destruye por completo el sentido de la vida? En modo alguno, así como el fin pertenece a la historia, la muerte pertenece a la vida. Si la vida tiene sentido, lo tiene tanto si es larga como si es corta, tanto si el hombre puede previvir en sus hijos como si no tiene hijos. Si el sentido de la vida consistiera en la reproducción, toda generación encontraría únicamente su sentido en la generación siguiente, de modo que el problema del sentido se pospondría de una generación a la otra, pero nunca podría resolverse. Si la vida de una generación carece de sentido, ¿qué sentido tiene perpetuar algo que no tiene sentido? Hemos visto que la vida toda, hemos visto que la vida, toda vida en cualquier situación y hasta el último respiro tiene sentido. Retiene su sentido. Lo mismo puede decirse de la vida de un enfermo, también de una persona mentalmente enferma. La supuesta vida que no es digna de ser vivida no existe. Ni siquiera las manifestaciones de psicosis destruyen a la persona verdadera de espíritu. La enfermedad no solo se inhibe la posibilidad de comunicarse con el mundo exterior, pero el núcleo de la persona permanece indestructible. Y si las cosas no fueran así, no valdría la pena ser psiquiatra. Cuando estaba en París hace 7 años para el primer Congreso Mundial de Psiquiatría, el padre pre- me preguntó si yo, en cuanto psiquiatra, creía que los idiotas podrían llegar a ser santos. Le respondí afirmativamente, pero además le dije que el mismo hecho horrible, como es de haber nacido idiota, podría ser una ocasión y una oportunidad de comprobar bien uno mismo, por una actitud interna, que se puede ser algo como un santo. Evidentemente, otras personas, incluso nosotros los psiquiatras, apenas podríamos notar a nada, porque la posibilidad de manifestar el mismo hacia el exterior habría quedado bloqueada por la enfermedad mental. Solo Dios sabe cuántos santos han ocultado detrás de semblantes idiotas, pero entonces la pregunta al padre Bernat no era una presunción intelectualista. Dudar siquiera de esa posibilidad no significaba dudar del hecho de suponer que la santidad o cualquier otra cualificación moral del hombre dependía de su CI. Por debajo de un CI de 90 no hay ninguna oportunidad. Y otra cosa, ¿quién puede dudar de que un niño sea realmente una persona? ¿Y qué otra cosa es un idiota, sino alguien que es como un niño y permanece siempre siendo un niño? No hay, pues, y espero haberlo demostrado, razón alguna de dudar del sentido, incluso de lo más miserable de las vidas. La vida tiene un sentido incondicionado, y nosotros necesitamos una creencia acondicionada en la vida. Esto es hoy más necesario que nunca en una época como la nuestra, en la que el hombre siente la amenaza de la frustración existencial, la frustración de la voluntad de sentido, el vacío existencial. Pero la psicoterapia puede mantener una creencia incondicionada en el sentido de la vida, de toda vida, solo si parte de una filosofía adecuada. Se dice por la filosofía correcta. Por eso entendemos por qué Waldo Frank puede escribir en una revista norteamericana que la logoterapia daba testimonios de los esfuerzos hechos por todas partes para suplementar las hipótesis filosóficas
inválidas freudianas y alderianas del inconsciente por una filosofía de la conciencia. Los psicoanalistas modernos, sobre todo en Estados Unidos, han, ¡ah! han entendido ya este acuerdo al respecto que no es posible una psicoterapia sin una concepción del mundo, sin una jerarquía de valores, por inconscientes que sean. Y es importante, es aún que también el psicoanalista sea consciente de que su frecuencia inconsciente de imagen del hombre, el psicoanalista, que lo es para todo tipo de persona, debería darse cuenta de los peligros de dejar esa imagen en el inconsciente. En todo caso, la única manera que disponga para reforzar esa imagen del hombre, por desgracia distorsionada por las influencias del siglo pasado, es comprobar que lo que ha tomado a menudo como punto de partida no es sino que una caricatura de lo que el hombre es, y no una imagen verdadera, y que es necesario que corrija su imagen. Esto es precisamente lo que he intentado hacer con el análisis existencial y la logoterapia, completar, no suplementar la psicoterapia ya existente, y con ello convertir la imagen subyacente en ella, del hombre, en una imagen global y total del verdadero hombre, una imagen en todas sus dimensiones, haciendo así justicia a esa realidad que pertenece solo al hombre y que se llama existencia. Soy del todo consciente del hecho de que se me puede reprochar haber recorrido a una caricatura de esa imagen del hombre que ha pretendido corregir. Quizás hay algo de ello, quizás he sido realmente parcial, quizás he exagerado cuando he sentido la presencia amenazadora del nihilismo, del homunculismo, tal como lo llamo detrás de tantas teorías y sistemas filosóficos del inconsciente de la psicoterapia moderna. Quizás soy realmente demasiado sensible a las más ligeras sospechas de nihilismo, pero si así es, entiéndase por favor que soy sumamente sensible, porque he debido superar el nihilismo en mi propio interior, y esta es quizás la razón por que soy capaz hasta de oler donde quiera puede esconderse. Y si se me permite contar historias sacadas de la escuela, de mi propio análisis existencial, quizás pueda yo ver la mota en los ojos de los demás, porque antes he tenido que arrancarme la viga de los míos. Análisis existencial y ontología dimensional. Análisis existencial y logoterapia son realmente lo mismo, en cuanto en cuanto ambos representan un determinado aspecto de una misma e idéntica teoría. Sin embargo, existence no debería de ser o confundirse con Daseanalysis, aun cuando ambos términos alemanes se hayan traducido a otras lenguas como análisis existencial. El análisis existencial y el Dasein se esfuerzan ambos por algo así como el esclarecimiento de la existencia. Karl Jasper. El acento lo pone, no obstante, en el Dasein, en el esclarecimiento de la existencia entendida en el sentido del ser. El análisis existencial, en cambio, por encima y más allá del esclarecimiento del ser, se propone avanzar el esclarecimiento del sentido. El acento pasa así, de un esclarecimiento de realidades ontológicas a un esclarecimiento de posibilidades de sentido. Por eso quizás el análisis existencial va más allá del simple análisis y es una terapia, a saber, logoterapia, mientras que el Dasein-Analysis, por lo menos de acuerdo con las definiciones dadas por los mismos analistas del Dasein, líderes, no representa de por sí una psicoterapia
en el verdadero sentido de la palabra. Como dice Medard Voss, el Dasein no tiene nada que ver con la práctica psicoterapéutica. Logos, ante todo, significa sentido. Por ello, la logoterapia es una psicoterapia orientada al sentido y reorientada al paciente hacia el sentido. El Dasein de Ludwig-Winsquare equivale a una ontologización del principio de Alfred Adler, de la apreciación tendencial. El análisis de Dasein, a veces quizás con mayor corrección, se llama ontoanálisis. Se propone dejar al descubierto lo que llama la estructura a priori de las Daseins. El término remite al modo específico de ser en el mundo, que corresponde al modo subjetivo específico de experimentar el mundo. Lo que Adler llama el estilo de vida de la persona, un aspecto del cual la apreciación tendencial, el modo subjetivo de experimentar el mundo, representa la misma idea general. Soy consciente de que los analistas del Dasein aborrecerían hablar de un modo subjetivo de experimentar. Por esto presupondría un mundo objetivamente dado. La logoterapia, sin embargo, sostiene que por muy subjetivo que pueda ser, o hasta patológicamente distorsionado, el segmento que estamos separando del mundo, lo separamos en definitiva de un mundo subjetivo. La terminología típica del análisis del Dasein, que pretende haber cerrado el vacío existente entre la subjetividad y la objetividad, me parece a mí ilusoria. El hombre no es capaz de llenar este vacío, pero tampoco podría estar en una tarea que pudiera encomendársela. El conocimiento se funda indispensablemente en un campo de tensión polar entre lo objetivo y lo subjetivo, pues solo partiendo de esta base puede establecerse la dinámica esencial del acto cognoscitivo. Llamo a esta base no dinámica en contraposición con cualquier psicodinámica. El análisis del Dasein ha contribuido a nuestra comprensión de la psicosis. El análisis existencial, por otro lado, intenta ser útil al tratamiento de las neurosis. En este sentido, el análisis del Dasein y del análisis existencial no se oponen uno al otro, sino que más bien complementan para adentrarse en la comprensión de la psicosis. El análisis del Dasein se centra en la unidad del ser en el mundo. In der Welt sehen, Martin Heidegger, mientras que el análisis existencial pone de relieve el carácter múltiple del cuerpo, mente, espíritu en el interior de la unidad de la existencia humana. Lo hace para ser capaz de apelar a lo que se llama en logoterapia el poder desafiador del hombre, del espíritu del hombre. Si la persona espiritual pudiera disolverse en una existencia no ética, psíquica, somática, neutral, como ocurre en el análisis del Dasein, hacia donde se dirige aquella llamada, ¿a qué poder retador podría apelarse? ¿Cómo podría hacerse un llamado así? Se ha negado la distinción entre la persona espiritual y el proceso patológico a favor de una visión monista del hombre, el individuo psicótico cuyo único modo de ser en el mundo, el análisis del Dasein, se decide a esclarecer con tanto éxito, se encuadra tan dominada y hecho prisionero por este modo existencial, que es necesario hablar,
de una infiltración de psicosis en la existencia individual. De acuerdo con el análisis de Dashian, no hay manera de que el individuo psicótico pueda liberarse de su piel psicótica, de, de su peculiar mundo de ser en el mundo. El análisis existencial intenta ser no solo un análisis de la persona concreta, esto es un análisis en el sentido óntico, sino también un análisis en el sentido ontológico. En otras palabras, intenta hacer un análisis y una explicación, el despliegue de la esencia, de la existencia personal, además de un autodespliegue de la existencia personal, tal como se desarrolla en la vida y es hecha visible por las biografías. ¿Qué significa la existencia? Significa una cierta manera de ser, la manera específica que compete al hombre, y solo al hombre. Una de las características de la existencia humana es su trascendencia. ¿Quiere esto decir que el hombre trasciende su medio para alcanzar el mundo? Más que esto, también trasciende su ser hacia, hacia deber ser. Cuando el hombre hace esto, se eleva por encima del nivel de lo somático y de lo psíquico, y entra en la esfera de lo genuinamente humano. Esta esfera lo constituye una nueva dimensión, lo noético, la dimensión del espíritu. Ni lo somático ni lo psíquico representan solo lo genuinamente humano, representan únicamente dos aspectos del ser humano. Por ello, no puede hablarse de modo alguno de un paralelismo en el sentido dualista, ni de una identidad en el sentido monista. Sin embargo, pese a todas las variaciones de lo somático, lo psíquico y lo noético, la unidad antropológica y la totalidad de un ser humano queda preservadas y salvadas tan pronto como pasamos de un análisis de la existencia, a lo que denomino la ontología dimensional. Elevar la espiritualidad por encima de la propia condición psicofísica podría ser también llamado al acto existencial. Mediante este mismo acto el hombre se abre a la dimensión no lógica del ser, adentrándose en ella. Más aún, incluso crea esta dimensión a modo de una dimensión suya. Pero esto no desmerece en lo más mínimo el hecho de que el hombre y animales tengan en común la dimensión biológica y psicológica. Cierto que es que las propiedades animales en el hombre llevan la marca de su humanidad, pero eso no significa que deja de ser un animal, de la misma manera que un aeroplano no deja de ser un aeroplano cuando se mueve en la tierra como lo hace un automóvil. Plano, no demostrar realmente serlo hasta que sea capaz de levantarse hacia lo alto, hacia la dimensión del espacio aéreo. Lo mismo puede decirse del hombre, en cierto sentido, sigue siendo un animal, pero con todo sobrepasa infinitamente sus propiedades animales, así como el aeroplano se convierte en lo que es solo si se eleva hacia la tercera dimensión. Así también el hombre muestra su humanidad, solo emergiendo hacia la dimensión no lógica o trascendiéndose a sí mismo. Como puede verse, estoy hablando de dimensiones y no como suele hacerse formalmente y por lo generalmente de estratos, pues en mi opinión la única manera de hacer frente al problema psicofísico de épocas pasadas en el hombre, sin desegregar su totalidad y su unidad, parece ser ese enfoque que yo he denominado ontología dimensional. Esto quiere decir que ya hablamos más de estratos físicos y psíquicos espirituales porque en el momento en lo que hagamos se entiende que estos estratos pueden separarse unos de otros. Por otro lado, si intentamos entender al cuerpo, psique y mente como otras tantas dimensiones de un único y mismo ser, no se destruye en lo más mínimo su totalidad. Esta interpretación dimensional evita que se vea
el fenómeno integral, como si estuviera compuesto por diversos elementos. Intentamos demostrarlo con un ejemplo. Un vaso encima de una mesa proyectada fuera de un espacio tridimensional, en un plano bidimensional, parecía un círculo. El mismo vaso proyectado de perfil y visto de lado parecía un rectángulo, pero nadie podría afirmar que el vaso se compone de un círculo y de un rectángulo. Tampoco podemos sostener que el hombre se componga de partes como de un alma y de un cuerpo. Es una violación del hombre proyectarlo fuera de la esfera de lo genuinamente humano, solo en el plano de su soma o de su psique. Esta imagen de dimensiones y proyecciones nos permite comprender la simultaneidad de la totalidad humana y de su unidad, por un lado, y por otro, las diferencias entre los procesos corporales y psíquicos y mentales. El arte ha sido definido como humanidad dentro de la diversidad, algo análogo, diría yo. Vale el hombre en cuanto podría definirse como diversidad dentro de la unidad, pues de hecho son múltiples las dimensiones implicadas en ser humano, y la psicoterapia deben seguir al hombre en todas esas dimensiones. No podemos dejar de lado ni una sola de estas dimensiones, sean somáticas, psíquicas o no.